Balance de nuestros alcaldes, buenos días, ya lo saben, hoy le toca el turno al alcalde de Milagro, José Ignacio Pardo, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, no sé si se iba a decir yo cómo se ha pasado la legislatura, sí, a pesar de que el COVID sin duda alguna ha marcado estos 4 años, pero bueno, no sé si a ti, que además era tu primera legislatura como alcalde y como concejal y como todo, no sé si se te ha pasado muy rápido o no. Pues durante los días que tenías que estar trabajando han sido largos, pero en la secuencia de los 4 años quizás han quedado cosas por hacer, sí. Cosas por hacer, ahora vamos a analizar todo, pero así como titular me decías, programa electoral cumplido, eso sí, ¿no? Eso sí, sí. Bueno, teníamos unas ideas que queríamos desarrollar en el pueblo y aun a pesar de la pandemia pues hemos conseguido cumplir 100% del programa, ¿no? Bueno, eso siempre yo creo que tiene que dar cierta satisfacción, ¿no? Porque siempre decimos, ¿los programas para qué? ¿Luego no se cumplen? Bueno, pues sí, hay quien los cumple, ¿no? Claro, sí, igual los ritmos nos hubieran gustado que fueran otros, pero inevitablemente tenemos que estar condicionados a los ritmos que nos marcan los procedimientos y también a veces no dependen de nosotros, y más si acaso con esta situación COVID que nos retuvo un poquito dentro y tuvimos que trabajar internamente, pero que eso nos ha venido bien porque luego también se ha podido ver en el exterior que Milagro ha sido un pueblo solidario en esas fechas, ¿no? Bueno, vamos paso a paso, pasado, presente y un poquito de futuro, porque luego llegará el momento de hacer las entrevistas en campaña electoral, ahí ya hablaremos, ¿no?, de nuevos proyectos para la próxima legislatura, porque José Ignacio Pardo es uno de los alcaldes que ya sabemos que se va a volver a presentar, porque ya lo ha anunciado el partido. Vamos a empezar por vuestra llegada al Ayuntamiento de Milagro, ese aterrizaje, además, yo creo que con todos los concejales nuevos, ¿no? Todos concejales nuevos, había una que tenía un poquito de experiencia, con 8 meses anteriores, que participó en la anterior legislatura, pero llegamos todos nuevos con esa ilusión, con esas ganas de hacer bien las cosas, comprometidos con lo que habíamos prometido de hacer, y bueno, encontramos un ayuntamiento, pues después de 16 años, encontramos un ayuntamiento que había que darle nuestro, digamos, punto de visión, nuestras dimensiones. Sí, habían estado 16 años gobernado por UPN, ¿no? Y llega el PSOE. Llega el PSOE y entonces, bueno, pues nos encontramos un ayuntamiento que había que revitalizar y, bueno, y actualizar, modernizar, contenido sobre todo en procedimientos administrativos, en ordenanzas que ordenas, ¿no?, un poco, y cada uno ordena su casa como le gustaría que los demás lo ordenaran, pero bueno, eso fue un esfuerzo añadido. Bueno, tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está el ayuntamiento para poder luego dirigir las estrategias en función de carencias o no, o de mejoras, y bueno, nos exigió también un esfuerzo añadido de documentación, de recuperación de proyectos y bueno, nos abrió un poquito las vías para continuar con las estrategias. Es un trabajo, aunque perdones, José Ignacio, que al final en todos los ayuntamientos hacéis, unos con más reforma que otros, ¿no? Y que claro, parece que no se ha hecho nada, quiero decir, de cara al vecino, ¿no? ¿En qué estáis trabajando? Sí. Pues muchísimas horas, un trabajo muy duro en reorganizar todo o en darle ese toque, ¿no?, que decías tú que queríais darle, pero que al final es un trabajo tan interno que aunque sea arduo y duro, no se refleja en el vecino, Sí, ¿no? parece poco vistoso, parece que no se visualiza, pero realmente fue muy exigente, casi 1 año y medio, duró, por ejemplo, la actualización y el equilibrio en la plantilla orgánica, ¿no?, que era exigente. Y bueno, pues se consiguió aprobar definitivamente una plantilla orgánica actualizada y equilibrada, como digo, y con los tiempos que reflejaban la realidad que teníamos en el ayuntamiento. Eso nos permitió también la reubicación de puestos de trabajo y bueno, y alguna propuesta de nuevos puestos de trabajo. Eso fue muy exigente, igual que las normas, ordenanzas, que aunque nos ha exigido, también nos va a exigir en un futuro, porque todavía es un proceso que nos va a costar el actualizar y ordenar todo eso. Bueno, os encontráis
el ayuntamiento lo ordenáis a vuestro gusto para empezar a trabajar, y cuando ya estamos en ello, ya en el carril de salida, llega el COVID. Esto ha sido un mazazo para todos. Fue muy duro. Ahora en la memoria parece como que queda muy lejos, pero realmente todavía es muy cercano. Bueno, nos propusimos hacer un grupo de trabajo para reordenar, de resiliencia, ¿no?, digamos, para que salga reforzado y que hubiese más eficiencia, porque la situación era complicada, y en ese grupo de participación, pues bueno, estaban los colegios, las residencias, centros de salud, los agentes de voluntarios, protección civil, todo un conjunto de personas que entendíamos que tenían que movilizarse para dar respuesta a esa situación complicada, ¿no? Y bueno, y eso nos permitió también generar recursos o estrategias de voluntarios, de recursos propios de la localidad y externos. Nos permitió ser de alguna manera eficientes, y bueno, aunque la situación en un momento dado en la residencia fue conflictiva, fue realmente dura, el resto, bueno, pues se pudo llevar con éxito, ¿no? Ahora pensamos únicamente en lo duro que fue. Bueno, claro, lógicamente estamos haciendo balance de legislatura, lo duro que fue, lo que paralizó todo, claro, pero para tener una visión exactamente de lo que ocurrió entonces, que como dices, no hace tanto, hay que ver también, hablabas tú de la residencia, ¿no?, lo que afectó a muchas personas y el fallecimiento de muchos vecinos, ¿no? Sí. Cuando hablamos de dureza, también yo creo que merece la pena tener a todos esos vecinos, ¿no?, que nos dejaron en la memoria. El COVID sin duda marcó o ha marcado el ritmo de esta legislatura, yo creo que eso lo tenemos todos claro, pero hay otro asunto que ha marcado el ritmo, el hacer, o que ha marcado o que ha desmarcado, o ha hecho o ha deshecho, que es todo el tema de la energía. En Milagro habéis trabajado por llevar a cabo determinadas medidas que ahorren energía, pero aún así el disparo del gasto energético, el gasto corriente, en definitiva, en todos los ayuntamientos, bueno, ha sido brutal. Ha sido muy importante, sí, la verdad que viendo venir un poco las noticias que nos adelantaban, y siempre de la mano, en este caso, del gobierno de Navarra, del gobierno central, veíamos que era obligatorio, como todos los ayuntamientos, supongo, el incidir sobre esos comentarios que dices, ¿no? Nosotros hicimos un esfuerzo por hacer un cambio de luminarias en el polideportivo, en el pabellón de la Cereza LED. Se colocaron placas en el centro de salud para reducir, pues, la energía en un 60, un 40% como mínimo. Cambiamos las calderas en la calefacción para el espacio y para la escuela de música, sospechando que eso podría ahorrarnos y mitigar un poco ese coste que se ha disparado, como dices, y que casi alcanza el $500,000 en luz y 245 en agua, aunque Milagro también tiene otro problema de aguas, ¿no?, con las fugas. Pero bueno, nos permitió, con enmiendas, en colaboración con el Gobierno de Navarra, el conseguir actuar y reducir y mitigar un poco esos gastos. No obstante, tenemos previsto en este año desarrollar la ayuda europea Next Generation con 5.000 de aproximadamente 700.000 euros para el cambio de LED de todas las iluminarias del pueblo, externas, ¿no? Y provocaremos también una sectorización y un control a través de contadores de agua para intentar reducir la investigación de dónde puede haber sospechas de fuga, y que de alguna manera nos ahorre el gasto tan importante en daño patrimonial que causan las fugas de agua, ¿no? Claro, el daño patrimonial, porque no hablamos de tema económico, pero también el daño patrimonial, cuando hay una fuga y no se detecta, bueno, todos sabemos, ¿no?, el problema que puede causar en los cimientos y en los edificios. En el tema del agua, tenemos el problema ese de las fugas, pero habéis actuado también en los pozos. Sí, se han hecho unas actuaciones de mejora en los elementos y bombas de captación y también de distribución, con contadores de salida, para vigilar un poquito esos consumos y que, bueno, los niveles de consumo sean Milagro es una zona agroalimentaria por su industria muy importante, y entonces la calidad del agua nos interesa mucho, ¿no? En este sentido, quizás es por lo que os habéis animado también a entrar en
en Mairaga, por lo menos en cuanto a lo que va a ser la llegada del agua del Canal de Navarra, esa llegada del agua de Itoiz, que va a mejorar, ¿no?, la calidad tanto para industria como para el agua de los vecinos, ¿no? Sí, se acordó participar dentro de la Mancomunidad de Mairaga y bueno, yo creo que va a ser un hito importante para Milagro. Quizás en un par de años pueda que el agua ya esté en Milagro, ¿no?, y que podamos disfrutar de ese agua de calidad, como digo, para lo agroalimentario, pero no solamente para lo agroalimentario, sino también para los vecinos, para el consumo. Y bueno, y se verá notablemente la diferencia de calidad, ¿no? Bueno, pues esto en cuanto a lo que es la energía, lo que es agua, lo que es luz, el mantenimiento de edificios municipales también ha sido algo en lo que os habéis detenido especialmente, ¿no? Sí, el mantenimiento de los edificios sí que es muy bonito, igual estéticamente o visualmente generar un espacio nuevo, pero luego hay que ser sostenible con ese mantenimiento, ¿no? Y a veces el mantenimiento pues brilla más por su ausencia que por lo estético del edificio en sí. En este caso, Milagro cuenta con más de 15 edificios o espacios públicos que necesitan un mantenimiento exquisito, ¿no? Y entre ellos el 0 a 3 o el colegio, el polideportivo, el centro de salud y las jardinerías, ¿no? Milagro tiene también mucha zona verde y eso lleva unos sistemas de cuidados importantes. Entonces, bueno, hemos visto también la necesidad de hacer, en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo, la contratación de personal para limpieza, generando pues aproximadamente más de 50 puestos de trabajo entre brigada y limpieza, pues porque se necesita personal para hacer ese mantenimiento, ¿no? O sea, que habéis aprovechado, habéis matado, si se me permite la expresión, dos pájaros de un tiro, en el sentido de que habéis contratado a personas a través del Servicio Navarro de Empleo, que a su vez han hecho esa labor de mantenimiento en los edificios públicos. Sí, hemos hecho alguna pequeña inversión a través de también alguna enmienda. Y bueno, pues por ejemplo el pabellón de la Cereza se ha recuperado, se ha rehabilitado, eso es muy importante, se han ampliado las zonas del polideportivo. ¿Esto qué ha provocado? Pues que también haya una oferta que quintuplica la oferta deportiva que había hasta ahora, con lo cual pues se mejoran los servicios deportivos, naturalmente. Bueno, en el ayuntamiento también hemos hablado de ordenar ese ayuntamiento internamente, abordar algo que no suele ser plato de gusto para nadie, como es la plantilla orgánica, ¿no? A ajustarla y adecuarla un poco a los tiempos, también se ha hecho eso, y adaptarlo a las personas con movilidad reducida o bueno, o incluso personas que les cueste, ¿no?, un poco ese acceso poniendo un ascensor. Sí, se habilitó un ascensor en el edificio, de tal manera que por lo menos tengan opción a poder participar, pues las personas que tengan con movilidad reducida la posibilidad de participar en plenos o en reuniones o en comisiones, o que visiten a la figura de secretaría o al alcalde en este caso, ¿no? Y el salón de pleno, secretaría, alcaldía, está todo en el primer piso. Entonces hasta ahora no había posibilidades de subir con una silla de ruedas, y de esta manera pues lo hemos conseguido. Y la reubicación de puestos, pues generando un puesto más administrativo, un puesto más de intervención, y ahora bueno, pues tenemos zonas más definidas, una ampliación de archivo que permite tener separado lo que es el material de papel con el material de informática, de contenedores y tal, que bueno, con esto mejoramos un poco el funcionamiento y la ordenación del ayuntamiento. Del propio ayuntamiento. Bueno, los parques también, no sé cuántos parques hay en Milagro, pero ¿los habéis arreglado todos? Pues se han intervenido sobre 11 parques, ¿no?, mejorando el suelo y buscando que sean de utilidad pues para la población más jovencica, pero pues que esté soportado también bajo la norma de uso y tenga la acreditación y el reconocido mantenimiento también, que también nos exige un importante dinero, ¿no? Hace poco nos convocabais en la Casa de Cultura para inaugurar además una oficina de la que ahora se empieza a hablar a nivel nacional, y encima con este mismo nombre, Biogen. Esta oficina va a tener su sede para las localidades anexas de la Ribera en Milagro, y es importante porque estamos hablando
violencia de género y de apoyo sobre todo a las víctimas de violencia de género. Sí, son capítulos que yo creo que tienen pues el merecido espacio que yo creo que tenemos que tener todos, ¿no? Y considerar a la mujer como esa figura importante y de participación y que tiene que ser atendida en sus debidas condiciones, y en este caso, en colaboración con la Guardia Civil y otros servicios especializados, generan en Milagro una oficina de atención a la mujer y que pueda estos profesionales de atención desplazarse a las localidades donde hubiera necesidad de hacerlo, ¿no? Bueno, Milagro es solidario con estas causas, genera un espacio de igualdad, denominándolo así, a uno de los parques de Milagro, y nos parece que es un espacio, un contenido que merece su entretenimiento, ¿no? Porque las personas, desde su diversidad, ¿no? Y hablo desde su procedencia, necesitan pues ser atendidas porque somos parte de la sociedad y forman parte de la sociedad, y que sin ellas pues es muy difícil que la sociedad avance, ¿no? Pero sin la participación de cada una de ellas, ¿no? Por género, por destino, por procedencia, por formación. Y en la variedad está el enriquecimiento, además. Entonces, de todos. Un pueblo, ¿no?, se construye con esto, ¿no? Con personas, y yo creo que tenemos que evolucionar al ritmo de lo que estas personas, el conjunto de las personas en un pueblo como Milagro, que ha crecido a 3.555, el último de los censos, que bueno, progresa de manera evidente, ¿no? Y que eso pues nos va a tener que hacer reflexionar sobre en el futuro qué estrategias tendrá que tener la persona que gestione la entidad, ¿no? Bueno, pues ese aumento, ¿no?, de población, que también es siempre importante para todos. Recordamos que muchas veces con ese aumento de población también es para en lo que se basan para ayudas del ayuntamiento, en fin, para un montón de cosas positivas también en este caso. En turismo habéis hecho también mucho trabajo en este sector, además de uniros a la Veracruz, que... Bueno, ha habido un tirón muy importante y bueno, ha venido casi rodado, porque Veracruz es un ámbito de actuación importante que yo creo que va a tener una trascendencia en los pueblos con los que pertenecen y alguna asociación que se puede ir incluyendo muy importante. Esto va a permitir también la conexión entre pueblos, el conocerse entre pueblos, el intercambiar culturas, conocimientos, y bueno, hemos generado también la participación en pueblos acogedores, que bueno, hace poquito hubo el fin de semana anterior que hubo una jornada de encuentros de los pueblos acogedores de España en Ayo precisamente, y donde se presentaron un poco los planes de trabajo. Yo creo que también eso es importante para la gente que quiera venir a trabajar, se le pueda proporcionar un espacio de trabajo, y ahora sobre todo hablamos con en teletrabajo. Este caso. Yo creo que eso va a ser un espacio importante. Y luego el medio ambiente, naturalmente, de la mano del ahorro y del consumo respetuoso con el medio ambiente. Trabajaremos con el HEIDES, o el Observatorio de Aves, y bueno, mejorando toda la zona de exquisita que tenemos en Milagro del Ebro y del Aragón, ¿no? Bueno, para concluir, yo creo que le hemos dado un repasito así rápido, que tampoco el tiempo da para lo que da, José Ignacio. Me gustaría también, hemos hablado mucho de esto a nivel general, pero saber que Milagro es una de las localidades, porque estamos haciendo tanta incidencia en el tema del consumo energético, aunque ahora baja un poquito la luz, lo comentábamos antes, pero bueno, no hay que descuidarnos y hay que estar un poquito ahí alerta, ¿no?, en posibilidades de ahorro energético. Y estáis también dentro del primer proyecto de comunidades energéticas, con locales, todo lo que ello supone, que los vecinos, bueno, pues sepan que Milagro está dentro y que pueden apuntarse, que pueden inscribirse. La inscripción es gratuita y yo creo que el beneficio también es importante, ¿no? Y hay información añadida, y si alguien tuviera que añadir más información, pues puede venir al ayuntamiento a pedirla, ¿no? Pero yo creo que es una buena propuesta. El ayuntamiento lo que cede son las cubiertas para placas, y el vecino se puede enganchar sin tener que hacer obra civil en su casa, con lo cual eso es una ventaja. La inversión se la ahorra y se puede ahorrar entre un 25 y un 30% la factura de luz, con lo cual yo creo que es una buena propuesta, y yo creo que los pueblos que han apostado por ello tienden a ser el futuro de los consumos, ¿no? Más tenéis también esa ventaja, que la primera comunidad energética, lo comentaban desde Cámara de Comercio, que es un poco los que están gestionando todo esto, van a tener también posibilidad de 2
puestos de recarga de coche electrónico, que tal y como está la cosa y tal y como nos está informando Europa, bueno, pues va a ser sí o sí. Conseguimos un coche eléctrico para la gente municipal, a través también de otra enmienda, porque claro, hemos estado hablando de enmiendas, inversiones y tal, pero hemos alcanzado una cifra que puede rondar los 1.500.000 de ayuda, aunque el ayuntamiento naturalmente ha tenido que aportar algo, pero no hubiera sido posible si no se recibe. Si no sí, pues las ayudas no son siempre al 100%, claro, pues igual son al 80, al 70. Eso es, y entonces, bueno, pues también ya habrá apuesta por los puestos para coches eléctricos. En esta idea hay 2, ya tenemos la ubicación posible que puede tener, y seguiremos en esa línea de ahorros. Pues ahorro energético, 1,5 millones en ayudas, de perricas vamos bien, ¿no? Vamos bien, tenemos que equilibrar por el exceso de los gastos energéticos. Los gastos que ha habido de energía, ¿no? Sobre todo de luz, aunque ahora la luz ha equilibrado un poco el gasto, pero se consume muchos edificios, 16 edificios en Milagro, con lo cual el consumo es muy importante y hay que saber educar en ese uso respetuoso con los demás, ¿no? Y el agua que tendremos que actuar también de manera muy importante, no se puede descuidar. Los presupuestos también están preparados para aprobar en breve, ¿no? Prácticamente sí, un mes ya los tendremos preparados para cumplir la regla del gasto. Digo para aprobar porque en principio hay 2 partidos en el ayuntamiento, el PSOE tiene más... 6-5. Más concejales, un concejal más que UPN, entonces yo doy por hecho que se van a aprobar. Aunque cosas más raras han visto también, de errores y cosas, José Ignacio, pero bueno, en principio... Sí, los presupuestos son importantes porque sin presupuestos no se puede funcionar y de hecho la evidencia está en estos 3 últimos años, ¿no? Que puedes saber que no te acompañen en la aprobación de los presupuestos, pero la evidencia luego está clara que los resultados salen si se aprueban los presupuestos. Bueno, pues presupuestos que se van a poner por lo menos encima de la mesa en breve, también en Milagro, asuntos relacionados con intentar, bueno, pues equilibrar, ¿no?, esos gastos energéticos y de agua que han pasado de los 700.000 euros en este año, en este último 2022, sí, 22, estamos ahora en 2023. Sí, pues. Y bueno, pues de alguna manera todas estas obras que nos has comentado y reestructuración de plantilla orgánica también. Muchísimas gracias, José Ignacio. Hablaremos ya cara a las elecciones. Ya hablaremos cara a las elecciones. De proyectos. Todo aquello que queda pendiente, que no lo nombré, pero ya lo hablaremos. Iremos hablando, perfecto. Bueno, también lógicamente hablaremos con Joana León, creo que es el apellido, que es la candidata de UPN. Los 2 estarán aquí, llegado el momento, para explicar sus programas electorales. Pues muy bien. José Ignacio, hoy tocaba hacer balance. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.